¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos al Centro Cultural Don Bosco. Hoy es un día especial porque vamos a compartir la vida de Joana. En Arte Conversatorio es un momento especial, ¿no? Donde uno abre su corazón, donde uno cuenta facetas de la vida propia, a veces buenas, negativas, positivas, que nos han ayudado a crecer y madurar, y otras en las que nos hemos equivocado. A quienes hoy están presentes acá físicamente, porque pueden venir acá al Centro Cultural y estar con nosotros, verla y tal vez hablar un poco siempre con nuestros invitados, pero también a quienes nos acompañan y nos seguirán tal vez, porque esto va a quedar grabado en el Facebook un día cuando busquen. Si alguien quisiese hacer al finalizar o en el caminar algún comentario, alguna pregunta para Joana, pueden hacerlo. Ella ya está lista. Súper, muchas gracias. Iniciamos, bienvenidos. Darles las gracias por este espacio y por asistir y atender a este arte conversatorio. Hoy quiero compartir con ustedes la manera en que el arte ha influido en mi vida. Y bueno, para dar comienzo. Yo soy Joana Ontiveros, tengo 22 años y soy la menor de 5 hermanos. Mm, Actualmente estoy acabando la carrera de psicología. Estoy haciendo mi tesis y me encuentro haciendo una pasantía en el Centro Cultural Don Bosco. Y bueno, para estar hoy aquí y haberlos conocido, a los que están presentes, ha surgido un montón de eventos, ¿no? Ahora que me pongo a pensar para preparar este conversatorio, se me vino a la mente una frase de los Scouts que era de que estamos hechos de historias. Y realmente, incluso siento que yo relaciono mucho todo lo que voy aprendiendo, tanto haya sido en el colegio, en la universidad, con mi carrera, con quién soy yo ahora. Dentro de la universidad o en una materia de psicología nos decían que nosotros incluso somos lo que son nuestros papás, su historia, de cómo se han conocido. En este caso creo que una historia muy relevante en mi vida y tanto en la mía como en la de mis hermanos y de mi familia en general fue el divorcio de mis papás. Dicho año fue el 2005, si no me equivoco, yo tenía entre 4 o 5 añitos y creo que ahí fue una de las, un poco como el arte y la música en general ha ido influyendo en mi vida. Recuerdo que a partir de esa edad yo siempre he intentado bailar la música, cantar, y es así que eso de bailar se convirtió en que me inscribieron a clases de ballet, las cuales estuve alrededor de 2 años. En ese sentido, más allá de las clases, que ya sería algo formal o académico, era el hecho de poner CDs tanto de Vivaldi como de Tchaikovsky, por ejemplo, en el que ponía y yo me ponía a bailar. No importaba si había alguien en casa o no, pero yo era feliz haciendo eso en la sala, en la alfombra. Es un recuerdo muy nítido en mi vida. Sin embargo, más allá de eso, ¿quién diría que años después entraría a tocar violín? Y parte del repertorio de violín es tocar varios conciertos de Vivaldi. En su momento yo nunca me di cuenta o hice esa conexión, ¿no?, de estos eventos que han ido marcando. También está el de que me fui cuestionando mucho tiempo por qué escogí violín. En mi casa, debido a influencia de mi mamá, es que la mayoría de mis hermanos tocamos algún instrumento. Por así decirlo, la mayoría toca piano. Entonces, como yo, la menor de 5, me cuentan que ella estaba decidida, ok, a ella también le pongo en piano. Pero fue como que eh, mis ganas o mi motivación en ese momento que yo insistí, violín, violín, violín. Hasta ahora sigo un poco desconcertada de por qué fue que escogí el instrumento. Sin embargo, está este previo evento que les comento, que era bailando estas piezas. Y por otro lado era que influencia ya probablemente de mi padre fue el ver la película El violinista en el tejado.
Y desde entonces, años después, fue que incluso con ayuda de mi hermano, fue que saqué esa pieza, ¿no? Pero fue mucho después de darme cuenta que había visto eso de pequeña y estos eventos. Posteriormente, dentro de mis años en el colegio, me di cuenta que igual es lo que la música me ha ido mostrando, cómo nosotros como personas a veces formamos prejuicios y cómo vemos eso desde pequeñitos. Es lo que vemos en la tele, quizás la sociedad, incluso las mismas creencias de las familias. Y eso fue algo que me enseñó la música. Deja que me explico. Llegó un punto que en mis clases de violín yo no empecé a rendir tal como lo hice a un inicio. A un inicio hasta los profesores estaban sorprendidos, ¿no?, de que le ponía ganas. Pero llegó un momento crítico en el que me di cuenta, ya después, que era que sentí que quizás por los prejuicios no podía vivir de eso o que no iba a tener incluso el apoyo de mi familia, que era una idea en mi cabeza que al final nunca fue cierta. Hasta ahora, con los que quizás empecé, hay muchos que están en el exterior o están incluso acá respondiendo a ese sueño que en algún momento tenían. Y de esta manera, yo igual entendí con el paso de los años que sí tenía ese apoyo de mi familia. Sin embargo, yo por otros eventos de mi vida fue que decidí por psicología. Es así que cuando tenía ese prejuicio, ese pensamiento en mi mente, dejé de practicar lo suficiente. Y ahí es otra de las cosas que fui aprendiendo, que realmente uno tiene que poner de su parte y esforzarse mucho por conseguir lo que quiere. En este sentido, como no estaba dando todo de mí, me fue yendo un poco mal en mi rendimiento musical. Sin embargo, y dejando de lado, y ahí creo que fue que empecé a generar un poco el miedo, el estrés, la ansiedad, al punto que a veces hasta me olvidaba de mi repertorio en los exámenes. Sin embargo, era como un lugar en el que me sentía con ese miedo, pero a la vez con otras actividades como el salir de mi zona de confort, el conocer estudiantes y jóvenes de otros colegios, de otras realidades, e incluso el simple hecho de ir a una orquesta, que era igual no solo la música, sino las relaciones humanas, que me gustaba mucho el poder seguir asistiendo a estas actividades. De esta manera, el 2014 aproximadamente fue mi último año de pasar clases académicamente de manera seguida. Y fue ese último año también que con estos miedos también e inseguridades fue que tuve la oportunidad de entrar a los scouts de mi colegio. En este sentido, porque es un hito muy importante en mi vida, fue porque, como les decía al inicio, el tema del divorcio. Mi familia más o menos se fue desintegrando, por así decirlo, porque un divorcio conlleva muchas emociones, tanto por los padres como por los hermanos. Yo era muy pequeña, pero al igual sí entendía más o menos qué estaba pasando. En ese sentido, de 5 hermanos que somos, como que la distribución total fue que 2 hermanos mayores se fueron a vivir con mi papá y la única hermana mujer y el hermano menor de los mayores fueron a quedarse conmigo y con mi mamá. Y pasando todos estos nuevos retos, que es cambiar de casa, adaptarse a los nuevos cambios, ¿no? Estar preocupados por los hijos por parte de mi mamá y todo lo que conlleva esto, fuimos trabajando poco a poquito y se consolidó como un apoyo de mi hermana hacia los menores dentro de mi casa. Entonces todo era más llevadero para mí porque podía compartir, limpiar la casa, ir al mercado, y era como una actividad entre hermanos, incluyendo algunas veces a mi mamá. Entonces, en esta dinámica creo que yo llevé a depender mucho de ellos, porque eran como mi compañía, mis amigos,
en algún momento ese rol de autoridad, ¿no?, en mi casa. Y fue así que llega ese año 2014, como que un año antes o un año después por ahí, que uno de mis hermanos se fue a Cochabamba a estudiar, y 2015 que mi hermana decidió hacer su maestría en el exterior. Entonces fue como que ese desequilibrio, ¿no?, de lo que nos estábamos adaptando a la nueva realidad, a otra vez notar que era, en este caso, la nueva realidad, que era yo y mi mamá, y en algunos momentos mi abuelita. En ese sentido, el llegar a los Scouts fue como que una bienvenida muy calurosa, nuevamente, ese cariño. Son personas que se atreven a hacer muchas cosas que en mí era difícil de atreverme a hacer. Y fue ahí que también aprendí lo importante que es el servicio, lo importante que y lo divertido que puede ser es el hacer esta dinámica de equipos, de grupos, en las que si te atreves a soñar, se puede cumplir siguiendo estos pasos, ¿no? A grandes rasgos era soñar, tener un plan y ver qué pasos seguir. Ahí he aprendido a, no sé, a vender cositas para poder recaudar dinero en vez de estar pidiendo, que tampoco está mal, pero era una experiencia muy distinta. Y ahí sentí ese apoyo, ¿no?, de nuevo, en el que había un sentido de pertenencia, en el que podía desarrollarme y luchando con ese miedo que tenía de vez en cuando de atreverme a hacer las cosas. En ese sentido, esta temporada de los Scouts, de hacer actividades, veladas, igual el hecho de salir, de quedarme fuera de casa era algo nuevo para mí, porque era como que una regla, el que no podía dormir, hacer una pijamada afuera, quizás podía invitar a la casa, pero no salir. Y era que sí se pudo lograr hacer estas veladas, y después de hacer estas veladas, acampamentos, era algo muy nuevo. Y como les decía, el hecho de conocer personas fuera de este círculo que están con otras historias, el hacer amistades me parecía algo muy lindo y enriquecedor, porque siento que se aprende de todos, hasta de los más pequeñitos hasta los más grandes que podíamos ver dentro de los Scouts. Sin embargo, nuevamente en este sentido había el tema de que sin querer siempre me fui relacionando con el tema de la música y el arte. He conocido personas muy creativas ahí, personas que tocan y que tienen sus bandas o que ya tenían otro escenario igual muy distinto al que yo estoy acostumbrada. Creo que yo empecé a ver la música igual como algo cuadrado en cierto punto, pero ahí veía personas que eran muy creativas y que se podía equilibrar con eso. Y posterior a eso me tocaba ya finalizar esta etapa. Lamentablemente hubo un evento un quiebre para mí con el escultismo, que fue que el último año de colegio, un amigo que era como el líder, que también era quien nos mantenía todos juntos, como que ese movimiento falleció ese último año. Y para el siguiente, que nos tocaba otra etapa, a la mayoría de nuestro grupo de amigos, por así decirlo, ya era acabar el colegio, empezar la universidad, fue un quiebre total, creo. Para mí en especial, ese año que nos tocaba como que la última fase o etapa de los Scouts, no la pude hacer como hubiera deseado, porque en su momento dolía bastante. Entonces, el simple hecho de las primeras actividades como la hora del planeta o todos los campamentos y actividades que estábamos acostumbrados cada año, para mí ya no era lo mismo. Ya no me sentía como en ese hogar que en algún momento llegó a formar en mi vida. Entonces, en la universidad también fue como una historia complicada para mí el poder escoger mi carrera. Ahí se mostró de una vez que cuando uno se planta una meta, realmente tiene que luchar y trabajar por eso.
En mi caso, seguía esa idea loca de que quizás puedo ir por algo quizás más difícil, más complicado, quizás que toma más tiempo o quizás es más socialmente aceptado. Y ahí estaba mi idea de, quizás puedo ir por medicina. Y dentro de mi corazón sabía que quería estar en el aspecto de la salud mental. Hoy en día confirmo, al estar en el centro, que me gusta estar en la parte de prevención, de promoción de la salud mental. Sin embargo, en ese momento estaba tan insegura que era de sí, ¿por qué no medicina? Mi mamá es médico y era de, quizás así consigo aceptación. Cosa que ya la tenía, ¿no? Ya estaban ellos ahí para mí. Y evidentemente, como no estaba completamente convencida, como no había puesto en un papel, este es mi objetivo, mi sueño, no pude desarrollarme en eso. Entonces, eventualmente no aprobé el examen. Y de ahí fue poner las cosas sobre la mesa, el aprender a comunicar un poco más qué es lo que sentía, y ahí fue un eje muy importante el poder conversar con mi mamá y darme cuenta, ¿no?, que ese camino no era para mí. Hoy en día ya he cumplido mis 4 años de carrera y luego está cómo manejamos el lenguaje. Hay veces que quisiera decir, sí, he perdido 1 año, cuando en realidad estaría mintiendo. En ese año, mi carrera son 4 años, pero estoy en mi 5º, tuve 1 año que a un inicio tenía que hacer un semestre en el que tuve la oportunidad de postular a una beca. Esta beca te permitía hacer un intercambio en Alemania. Este fue el 2021. Y en este momento fue una oportunidad muy grande. Y nuevamente puedo decir, el arte tuvo una influencia ahí. El tema del convenio con esta beca era poder aprender sobre arte terapia y musicoterapia. Y ahí fue un momento muy revelador para mí, para entender más sobre cómo son estas áreas, cómo las podría aplicar, y también botar de un lado todos los prejuicios y todas esas ideas locas que no nos ayudan a seguir adelante o a crecer como personas, porque es como que si nos agarramos de estas ideas nos estancamos y nos quedamos ahí y no hay ese progreso. En esta oportunidad que tuve de estar 1 año en el exterior, también fue un crecimiento personal muy grande, porque fue de vivir en, no sé, de depender mucho de mis hermanos, de mi mamá y de nuestra relación, a estar completamente sola. Y que no había sido tan malo, que te da la oportunidad de abrirte, te da la oportunidad de conocer aspectos que a veces ignoramos. Por ejemplo, ahí pude descubrir que lloro, que lloro fácilmente con películas, si son muy conmovedoras, cosa que antes quizás me costaba mostrar. Y también aprendí el hecho de relacionarme con personas de otras partes del mundo. Cómo somos tan iguales, pero a la vez tan distintos. Y ahí es realmente aprender a respetar al otro. Es algo que igual me ha ido marcando mucho. Ahora lo digo abiertamente, me gusta mucho el anime y el K-pop y los doramas, cosa que antes hasta me daba miedo admitirlo. O hablar con alguien al respecto de estos gustos me daba así pavor, porque era de ahorita se van a burlar, ahorita van a pensar en todas estas ideas, en estos prejuicios, que al final no nos ayudan a progresar. En esta oportunidad en Alemania conocí personas que validaban estos gustos míos. No tenían que gustarles, y si no les gustaba tampoco hacían referencias que menosprecian. Y a la vez también era la forma en que podía aprender a hacer relaciones de amistades nuevas, nuevas formas que nunca había conocido acá. Era el
no sé, el hecho de que te pregunten, ¿puedo compartir esto que me has contado con alguien más? Y que haya esa pregunta clara y concisa, cosa que a veces en mi experiencia personal era difícil de encontrar. Personas que preguntan, creo que compartí algo que no era necesario que lo diga, ¿te sentiste mal? Y que pregunten algo así fue como que muy sorprendente. Es muy probable que aquí también podamos encontrar este tipo de preguntas. Y es simplemente abrir nuestro corazón y buscar este tipo de relaciones. El darme cuenta de estas pequeñas cosas también me ayudó en mi casa, en mi familia, el poder expresar claramente lo que sentía, lo que pensaba, y el saber que también ellos me escuchaban. De esas épocas quizás de la infancia en el que nos costaba expresar lo que queríamos, lo que sentíamos, ahora tranquilamente en mi casa o en mi familia podemos reunirnos todos los domingos a hablar sobre las cosas nuevas que hemos aprendido y a escucharnos. Y también hemos aprendido a expresar si algo no nos agrada o nos lastima. Y es con el paso, poco a poco, y es entender que cada uno igual tiene su tiempo y ser pacientes, tolerantes, respetuosos. Creo que es algo muy, muy, muy importante. En Alemania también, está el respecto de las clases que me abrió los ojos y darme cuenta que igual tenemos mucho por aprender y también tenemos cosas muy lindas. Y aquí está esos abrazos calurosos, ese preguntar cómo estás, el interesarse con la empatía quizás. Y me gustaría mucho, en mi caso, hacer ese equilibrio, ¿no? Lograr esa conexión entre ser muy claros, pero a la vez no olvidarse de la parte calurosa, calientita, de los abrazos, del cariño que se puede expresar también con los sentimientos. De esta manera, también nuevamente aparece el tema del violín, que me ayudó, y la música que me ayudó incluso a animarme a hacer cosas que quizás me cuestan. Allá está el tema del idioma, que era el alemán, que yo tengo lo básico. Y fue en los primeros meses en el que quería alquilar un violín. Sin embargo, creo que fue de las primeras veces y únicas veces que me animé así hasta conseguir el violín, rentar a un precio accesible, porque a veces hay que dar como un monto base por si se arruina el violín, y fue así por obra de magia, mágico, fue mágico que me animé con el poquito alemán que tenía a hablar con alguien mayor y conseguir el violín y hacer el contrato, todo bien, pero hablando un poquito en alemán, cosa que incluso cuando yo aprendí inglés tenía pavor de hablar con alguien. Y eso igual era porque no había ese respeto antes, o no conocíamos eso de que cuando estamos aprendiendo un idioma no hay que burlarse de la persona que está aprendiendo el idioma, no hay que molestarle por ninguna forma. Y yo creo que tuve esa experiencia de que en algún momento me molestaban por mi acento en inglés, que era ya no quería practicar, ya no quería hablar con las personas que quizás no de la clase, en la clase hablamos, ¿no? Hay que practicar, ahí están las áreas de speaking y demás, pero si era alguien externo a la clase, no quería practicar por nada del mundo. Pero fue una experiencia similar en alemán. Me costaba, era de no, me van a criticar, me van a decir esto, o lo voy a hacer mal. Que al final me armé de valor hasta entrar hacia la casa de un maestro que hace violines, un luthier, y él no hablaba nada de inglés y peor en español. Entonces ahí fue realmente buscar días antes qué vocabulario puedo usar y hacerlo. Y más bien buscando después que el monto es alto a veces para poder alquilar el violín. Ahí fue económico y fue tranquilo y no hubo ningún problema, entregué a tiempo, todo tranquilo.
Y fue muy lindo, ¿no? Como ese instrumento que me ha ido acompañando, el poder continuarlo allá. Y también está el valor de las amistades que hice, que me impulsaron a participar de una orquesta. Debido al COVID no hubo concierto, pero sí hubo la oportunidad de continuar con la orquesta, que era algo que les mencionaba antes, que me gustaba mucho porque se trabaja en equipo, ahí conoces personas de otros lugares y es lindo que aunque no hablemos mucho con todos, se pueda crear algo juntos y que suene muy bonito. Y ahí fue otra experiencia muy difícil para mí en lo personal por el tema de los números, ya que las partituras tienen compases y a veces decían los números muy rápido y en alemán y yo tenía que traducir rápido en mi cabeza. A veces no lo lograba, pero había personas que, bueno, les preguntabas y te ayudaban. ¿Qué más? Esas serían como la influencia de la música en este viaje, que me ayudaron en esos momentos en el que quizás quería descansar la mente o relajarme un poco. Y antes, que era quizás en la adolescencia, cuando tocaba instrumento, era por aprobar o algo así, ahí se convirtió en esa compañía, que en un hobby que se podía tocar, me ayudó a hacer amigos, quizás algunos se interesaban y era de, así que tocas, puedes tocar algo mañana para nosotros, y ahí era de, ok. Antes hubiera dicho no porque toco mal y no quiero que me escuchen, pero ahí fue de, ¿por qué no? Practico y hago lo que puedo y ahí está bien, es suficiente. Y eso podría compartir respecto a lo que no era académico. Más allá de lo que no era académico, estaba que aprendí mucho sobre el tema de la migración, de los refugiados. Y es interesante porque todo lo que iba aprendiendo allá me volvía a traer aquí, a casa. Era de, cierto, aquí también hay migración. ¿Y cómo lo manejamos? Y me di cuenta que no sabía muchísimas cosas que actualmente quisiera seguir investigando, preguntando. Cuán importante es conocer los datos, los números de lo que está pasando en nuestro país. Antes me costaba darme cuenta de estos eventos, pero al saber que había gente de todo el mundo que lo primero que te preguntaba era, ¿cuántas personas hay en tu país? La primera vez lo arruiné, pero después ya me iba fijando y era de, ya, somos casi 13 millones. Y así poco a poco, aprendiendo un poco más, era igual descubrir de otros lugares, no solo de Alemania, por así decirlo, también del tema de Asia. Ahí concreté amistades muy fuertes con personas de Vietnam. Y también fui descubriendo cuál era mi posición en mi país, en mi ciudad, quién era yo, porque nos influye el tema de la religión, nuestras tradiciones. Yo creo que estaba muy tranquila respecto a las tradiciones, a la religión y más, y sentía que podía absorber de los demás, porque en casa, por ejemplo, estaba la regla, cuando era más pequeña, come callado o se come todo. Y en algún punto eso me ayudó al estar allá, porque conocía personas de otros países, incluso de nuestro país, que les daba muchísima tristeza el no poder comer comida típica. Por mi parte, estaba un poquito más preparada y tenía algunos ingredientes quizás para poder hacer alguna vez comida típica, pero tampoco sentía ese dolor que muchos sentían. Y lo podía ver harto en estas amigas de Vietnam, porque más que nada quizás su comida era más de frutos del mar. Y es muy distinto a lo que había allá. Entonces creo que se gastaba un monto más alto en el buscar cosas
importadas que y adaptarse a lo que había. Y igual cuando se cocinaban esta comida, uno se da cuenta que no va a ser lo mismo, porque son sabores distintos, es comida y ingredientes de otros lados que no son familiares para nosotros. Así que por más de que te antojabas, no sé, de un pique macho, por así decirlo, la carne iba a saber distinto. Entonces, por ese lado creo que me sentía más tranquila, que no sufrí en ese sentido, que quizás ahora puede sonar absurdo, pero el estar día a día ahí, la comida llega a ser algo importante. Bueno, a la vuelta acá en Bolivia fue que pude estar más tranquila, y ahí fui sanando igual cosas que me di cuenta ya, o momentos duros que viví, no solo allá, pero en momentos en el pasado. Y uno de esos momentos, quizás a grandes rasgos, que ahorita es ya una historia, fue que me lastimé el tobillo allá en Alemania. Me lo lastimé en una montaña, en invierno con nieve. Y ahí fue cuando me di cuenta que estaba sola, porque era una montaña, había que ir a un hospital o una clínica. Y ahí tuvieron que llamar a una ambulancia porque no podía caminar. Y en la ambulancia estaba pensando ¿y ahora quién llamo? Si llamo a casa, le digo a mi mamá, pero no puede hacer nada. Mi hermana está igual un poquito cerca, ella vive en otro país, en Europa, y le digo a ella, pero quizás ahora me va a reñir, así que mejor le llamo cuando esté más calmada. Y fue ok, primero llego a la clínica, hago lo que tengo que hacer, que me revisen, que me digan qué se va a proceder a hacer, me calmo y ahí recién llamo. Y llamo a uno, al otro y al otro y no contestaban. Hasta que llamé a mi hermano mayor y fue el que contestó, y ahí fue que le dije, bueno, le avisas cuando te conteste mi mamá y ya. Y él se encargó de avisar y fue ok. Después de eso fue solo una luxación, solo que creo que no sanó bien a un inicio, entonces se supone que tenía que estar solo una semana, terminó siendo 2 meses. Y ahí fue motivarme a mí a cocinar de nuevo, el intentar salir o no atascarme solo en mi cuarto, porque, no sé, sentía cómo dolía caminar, y ahora, ¿cómo sigue mi vida? Antes podía salir un poco a caminar, más bien ese mes habían acabado las clases, entonces tampoco me iba a perder de las clases, pero salir del cuarto fue un reto, porque a un inicio salir del cuarto para ir a la cocina, después de la cocina tendría que ir algún momento afuera, ¿no? No voy a estar aquí en vano. Y fue un reto, habían los amigos quizás que también animaban a cocinar o a hacer estas actividades quizás dentro de casa, y ya llegó un momento en que decidí ya, salimos, vamos a la plaza. Y fue con esa, forzarse a uno a hacer estas actividades, igual estar en contacto con la familia y realizarlo y salir y trabajar porque todo vuelva a la normalidad, ¿no? Porque después hay que hacer ejercicios y aunque duele un poco, igual hay que seguir, y que no hay que caminar quizás cojeando porque después se puede quedar. Entonces era, ok, ya tengo que caminar un poco más y un poco más y un poco más y un poco más. Entonces, con estas personas, con estos nuevos amigos,
y también siendo más consciente de qué era lo que sentía, por qué estaba tan, por qué no quería salir, ya fue más sencillo poco a poco salir adelante. Y bueno, en ese momento parecía muy duro, ahora ya pasó y es buscar otras... es como que esperar ahora qué otro problema va a venir. Entonces es ir aprendiendo con resiliencia, por así decirlo, a enfrentar estos nuevos retos que te trae la vida. En su momento parecía como que el fin del mundo, una simple doblada de pie, pero ahora estamos aquí, ¿no? Logramos cumplir esa fase con tranquilidad, igual con sus altos y bajos, con los problemas, el tema del lenguaje, la cultura, y también las cosas lindas, ¿no? Que se extraña mucho a las personas, saber que hemos llegado de distintas partes del mundo, que hemos compartido tiempo por un periodo corto y que de ahí todas vuelven a hacer a continuar con sus vidas, con sus otras metas y tener en el corazón en cuenta que quizás en algún momento nos podamos volver a encontrar o quizás no y que nos quedemos con esa historia y ya. Y en su momento, en el momento de las despedidas sí fue muy triste, realmente era como que desprenderse, ¿no? De formar esos vínculos de amistad tan fuertes que ahora, bueno, te llamo a las 10 de la mañana porque sé que allá son las 9 de la noche. Es como que con esa motivación de poder contactarse con ellos. Pero al final es lindo saber que están ahí, aunque están lejos, lejos, muy lejos, los has tenido, tuve esa oportunidad de conocerlos. Y sí, actualmente con muchos hay esa conversación de vez en cuando. Y como acá también con los amigos del colegio, de la universidad. Puede que no sea esa relación en que nos estemos preguntando todo el tiempo de qué estás haciendo, cómo estás, como con nuestros papás, ¿no? Que están pendientes a veces. Pero si se habla de vez en cuando es lindo saber que están bien, o quizás se los agarra en algún momento malo y es poder escucharlos, si gustan también poder opinar o aconsejar y seguir formando estos vínculos que creo que de eso trata la vida, ¿no? De hacer estos recuerdos, sean buenos o malos, pero aprender de ellos y seguir adelante. En esto, para finalizar, es que estoy muy feliz y agradecida con todos estos eventos. Quise, creo que enfocarme más en los buenos, porque tranquilamente prendemos la tele o en algún momento vamos a escuchar malas noticias, pero dentro de esas cosas malas que nos ayudan a crecer, también las cosas buenas nos ayudan a crecer. Y fue muy lindo tener esa oportunidad, a la vez de tener la oportunidad de ser parte del escultismo o incluso ser parte del conservatorio. Fue muy lindo conocer personas que tienen sus problemas, pero a la vez también te dan esa sonrisa de vez en cuando y esas buenas experiencias. Eso sería por hoy, por mi parte, para compartir. Gracias por escuchar y si hay alguna pregunta también o comentario, sea bienvenido. Joana, primero agradecerte, ¿no? por atreverte a abrir todas esas experiencias que así personalmente como que me muestran una chica distinta. Desde el mismo hecho del vocabulario que usas, cómo vas uniendo y costurando, ¿no? Lo que pasó en tu casa con la historia del escultismo, el estar en otro país, cómo has aprendido a salir adelante y eso seguramente te ha hecho madurar para hoy tenerte acá, porque eres fruto de todas esas experiencias.
y más que preguntas, ¿no? Tal vez algunas cosas que se me vienen a la mente es, ¿cómo te sientes hoy con todo esto? Con todo lo que te ha pasado. El hecho de la constitución de tu familia, cómo es, cómo está, cómo tú ves el punto de la familia, ¿no? Desde la familia que tú vienes. ¿Cómo ves el aspecto del país desde tu presencia, desde tu casera, para poder tal vez transformarla? ¿Cómo te sientes tú aquí, hoy, así? Tal vez en algo que ni siquiera lo imaginabas, ¿no? Porque dentro del camino en el centro cultural, si vienes y lo estás haciendo, ¿no? El acompañar a personas que necesitan tal vez un consejo, una ayuda desde la psicología, también este es un medio, un mecanismo en el que muchas personas te van a escuchar, te están viendo. Y seguramente cada aspecto que tú mencionas es como que cala adentro, ¿no? Porque a veces nosotros hemos olvidado como bolivianos el soñar, el poder, el tener la posibilidad de ir a otro país, tal vez a veces porque no nos interesa un idioma y de repente es la llave para ir a otro lugar, o el atrevernos, el aventurarnos. ¿Qué te nace a ti? Todo esta faceta, incluso tu presencia hoy acá, ¿no? Contando aquí algunas personas que te miramos fijos y decimos, wow, tanta historia en una persona tan pequeña, así. Sí. Pero eres un mundo de muchas cosas y seguramente estás resumiendo harto de harto. Sí. Lo primero que se me venía era que aún nos falta ser más vulnerables, nos falta el abrirnos como personas, el sentir, sobre todo sentir, y que para poder ser vulnerables, el abrirnos, realmente tenemos que ser muy respetuosos, tenemos que ser muy tolerantes, tenemos que informarnos más, porque siento que cuando no tenemos estos pilares del respeto, de la tolerancia, del amor en sí, es muy difícil seguir. Si nos estanca con alguna idea que ha aprendido en la tele, en la sociedad, con las tradiciones, con algún aspecto, pues no sigues. Y haciendo como que diagnóstico, no diagnóstico, sino como en algún punto llevo a percibir, es que ahora quiero informarme más, porque antes no lo hice, es el tema del rol de la mujer en nuestra sociedad, porque siempre escucho que mi mamá esto, que mi mamá el otro, y yo incluso lo he hecho cuando al final las familias están los dos papás, si no son los papás, los abuelos, y bueno, también es una forma de llamar la atención, ¿no? Los tipos de familias que hay, ¿no? Y yo me quiero informar mucho más respecto sobre la mujer, porque dentro de nuestra historia creo que hay mucha violencia. Lo he visto con lo que me cuentan en mi familia, lo he visto con lo que escucho de los demás, con las historias de los hospitales, con lo que hay en las noticias. Y a mí me duele cómo sobrecae todo sobre la mujer. Y me duele mucho ver mucha violencia también, como el no permitirnos sanar, el no permitirnos aprender a expresarnos. Y quizás uno no se expresa, en mi caso, porque te faltan el respeto, se burlan o se ríen de ti. No me imagino a los que también no pueden hacer eso y buscan otras formas, ¿no?, de poder hablar, y en vez de hablar está lo que algunos ven despectivamente, las autolesiones. Por ejemplo, desde que yo era pequeña he conocido gente que hacía, a un inicio nunca había visto, la primera vez que vi, esa persona lo sabe, me puse a llorar, porque era de, no entiendo, ya, ¿por qué pasa? Quizás en ese momento yo no podía verbalizar eso, que mi mecanismo fue llorar. Esa persona no podía verbalizar lo que estaba sintiendo, que acudió a esas cosas. Y he escuchado muchas veces cómo solo dicen, es para llamar la atención, pero lo dicen con un tono despectivo, cuando en realidad exactamente por eso es que hay que actuar,
que hay que prestar atención, que hay que brindar espacios como en el centro donde pueden acudir personas. Y actualmente eso es algo que me duele o que me molesta, y que gracias igual a mi familia, a las nuevas relaciones que he ido conformando, es que también tengo esa esperanza de que se puede hacer el cambio y que se puede aportar desde un espacio chiquitito, desde el simple hecho, también es muy grande el decidir, muchos que se van al exterior o que incluso el cambiarse de ciudad es un paso muy grande, o el venir a la ciudad del campo o el ir al campo, hacer todas estas eventos es con mucha valentía. Entonces hay que estar conscientes que cada uno tiene su lucha, que cada uno tiene una historia de dónde viene, y que si podemos aportar en estos aspectos, ahorita mi esperanza es el tema de la prevención, que es lo que he estado leyendo un poco, se puede ir cambiando estas dinámicas de violencia, de alcoholismo, de adicciones y millones de cosas más que quizás tampoco aún hay muchos estudios o que recién se está descubriendo esos patrones. Entonces, sí, tengo esa esperanza y lo he vivido, ¿no? De pensar que dentro de mi familia quizás esos cambios pueden ser muy bruscos, pero se puede, cada uno a su tiempo. Ahí es el tema de la tolerancia y el amor, que cada uno va a ir aprendiendo a su tiempo, pero que estamos ahí el uno para el otro. Entonces, sí, eso es cómo me siento y qué es lo que espero. Tu mensaje a las personas que te escuchan, que te miran en este momento, tal vez alguien que está allá en Alemania y que de repente buscó Joana Ontiveros y hay un arte conversatorio. Seguramente están esperando algo. ¿Qué les dirías? ¿Los extrañas? Tal vez nombres. Que los quiero mucho y los extraño también. Y que también los bolivianos que se han atrevido a estar en el exterior y que están luchando día a día, porque son otras reglas, son otras dinámicas, y que no se desanimen y saber que también está bien darse cuenta que quizás estar afuera no es lo suyo y que aquí van a tener su lugar, al igual que seguir conociendo el mundo. Eso, gracias. Muy bien, entonces gracias, ¿no?, a todos los que nos están mirando. Joana es de carne y hueso, está acá, está en el centro, y gracias por toda tu experiencia, ¿no? Gracias. Un saludo a todos los de Arte Conversatorio y nos encontramos dentro de 7 días con un nuevo invitado. Un aplauso para Joana. Gracias. Okay.